Saludos amigos de LBBP en la jugada, bienvenidos a un nuevo LBBP al día, donde analizamos todo el acontecer de lo que nos dejó la jornada anterior del béisbol venezolano y lo que nos depara en el siguiente día. Recuerden que este espacio es presentado por Apuestas Royal, juega y cobra a millón con Apuestas Royal. La jornada completa que tuvimos el pasado día sábado 19 de octubre, 4 encuentros en la LBBP, todos con mucha emoción. E iniciemos analizando el duelo entre los Navegantes del Magallanes y los Cardenales de Lara. Duelo que enfrentaba a los dos equipos que estaban empatados en el liderato de la tabla de posiciones de la LBBP. Quien ganara iba a ostentar ser el líder solitario del béisbol venezolano, y en este caso los Navegantes hicieron respetar su casa, hicieron respetar la localía para vencer a los Cardenales de Lara 8-1. La victoria se la llevó Luis Martínez y la derrota Keiviu Sansón, unos Navegantes del Magallanes que aprovecharon su capacidad jonronera para marcar la diferencia en el terreno, y es que todas sus carreras, las 8, vinieron producto de un cuadrangular. Empezando el juego, Carlos Rodríguez, este muchacho es el alma del Magallanes, sin duda alguna, lo ha dicho, de hecho, Carlos Feo en muchas de sus transmisiones de béisbol este año con los Navegantes del Magallanes, que es el alma y sin duda alguna calza a la perfección. Este muchacho se fue de 3-1 en su primer turno al bate, conectó cuadrangular con carrera impulsada, pero es que de sus 5 veces que se paró en el plato se envasó 3, porque tuvo 2 boletos y el hit que fue el cuadrangular en el mismo primer episodio para encaminar el triunfo de los eléctricos, que tuvieron la apertura de Christopher Ogando, 4 innings 2 tercios, una apertura mucho mejor que la primera que había tenido en la pasada semana. Ciertamente Ogando tuvo algunos problemas en el primer episodio, se le envasaron hasta 2 corredores, de hecho le llegaron obviamente a posición anotadora, pero pudo sacar el inning. Después de ahí en adelante, cuando vino la primera carrera de Magallanes y sobre todo en el tercer inning que Magallanes pone tierra de por medio con el gran slam de Keon Barnum, pudo afianzarse en el juego, y ese fue el momento del partido. Keon Barnum, que estaba bastante apagado, se fue de 4-1 de hecho en la jornada con ese jonrón y el gran slam que castigó por completo a Keiviu Sansón, que había otorgado 3 boletos en ese episodio. Abrió el inning dándole boleto a Arturo Nieto, boleto a Peter O'Brien, boleto a Carlos Rodríguez, y Keon Barnum, después de recibir 2 bolas en el turno, a ese tercer lanzamiento con 2 bolas sin strike, le hizo swing con todo y la desapareció por el jardín derecho del José Bernardo Pérez de Valencia. Un Keon Barnum del que se esperan este tipo de cosas. Probablemente no vaya a ser un bateador de promedio, pero sí un bateador que en los momentos en los que tenga hombres en posición anotadora produzca, y esto lo hizo ayer para Magallanes. Ese momento en el partido ya había encaminado la victoria de los turcos. Después en el séptimo inning el duelo se detuvo por lluvia, sin embargo ya el daño estaba hecho. El juego se reanudó, y se reanudó con un cuadrangular de Albert Martínez, que ayer tuvo una muy buena jornada, se fue de 2-2 con doblete, jonrón, 3 impulsadas y una base por bolas. Albert Martínez, que con ese cuadrangular se trajo para la goma a Tucupita Marcano y a Peter O'Brien. Con ese cuadrangular, en ese momento los Navegantes ya se colocaban 8-0. La única rayita del encuentro se la anotaron los Cardenales a Steve Ledesma, que en 2 presentaciones ha permitido 2 carreras. Por el bateo de Cardenales poco que decir, apenas 6 indiscutibles pudieron conectar, aunque se envasaron bastante, de hecho dejaron hasta 9 corredores en circulación. Por Magallanes siguen consiguiendo victorias. Magallanes es el líder del torneo con 5-2, a pesar de que sus estrellas importadas, su material ofensivo importado no ha producido. Entre Peter O'Brien y Keon Barnum tienen entre estos 7 juegos de Magallanes un promedio al bate de 167, con 3.15 de OVP, 7 hits en 42 turnos al bate, 18 ponches entre los dos, apenas 12 carreras remolcadas y 5 extra bases. Aún así, Magallanes, a pesar de que estos jugadores están en un mal momento, siguen consiguiendo las victorias, aunque Keon Barnum ayer fue el jugador del día, dando ese batazo clave en el momento ideal. Los Tigres de Aragua cobraron venganza de los Leones del Caracas y los vencieron ayer en el Estadio Monumental Simón Bolívar con marcador de 6-4, un duelo que llegó empatado al 9º episodio y que los Tigres supieron ganar, lo supieron descifrar al cerrador John Romero, que tiene ya 2 derrotas en lo que va de temporada, 6.75 de efectividad. Ayer le fabricaron las 2 carreras de la diferencia, y así los Leones del Caracas ponen su foja en 3-4, mientras que los aragüeños se ponen en el segundo lugar de la tabla con 4-2. Destacar de este equipo de los Tigres de Aragua, Keiber Rodríguez, que ayer se fue de 5-2 con remolcada, Alexia Marista de 5-3, Cafecito Martínez de 3-1, pero para mí la pieza que sigue siendo fundamental en estos Tigres de Aragua es Leobaldo Cabrera. Ayer se fue de 3-2
con carrera anotada, 2 impulsadas y 2 boletos, es decir, que se fue de 5-4 envasándose Leobaldo Cabrera, que tiene 615 de OVP en este comienzo de temporada, un pelotero que será fundamental en el futuro de los Tigres de Aragua. Recuerden que apenas tiene 26 años este muchacho, nacido en Guarenas. Ninguno de los dos equipos tuvo buen picheo abridor. Joan Negrín lo sacaron después de completar 3 innings y un tercio con 2 carreras limpias, en las que recibió 5 hits, dio un boleto y le dieron un jonrón, mientras que Wilker Hernández, los Leones siguen teniendo problemas con su picheo abridor, se fue en tercer inning después de permitir 2 carreras y conceder 5 indiscutibles con 2 bases por bola. Se le envasaron 7 corredores en menos de 3 innings a Wilker Hernández, y ya ahí empezó a complicarse el duelo a los Leones del Caracas, que aún así en ese momento el duelo estaba empatado, pues los Tigres tomaron la ventaja, el Caracas empata nuevamente. Eso fue ya a la altura del 5º episodio, parte baja, pero en ese 9º inning, descontrolado totalmente el pitcher John Romero, los Tigres de Aragua aprovechan para marcarle las carreras de diferencia. Ese inning lo abrió Alexi Amarista con hit, después Cafecito Martínez también conecta hit y Amarista avanza hasta la tercera, golpeó a Jorman Rodríguez y ya ahí se le llenaron las bases, y aún así pudo sacar de out a Leobaldo Cabrera, sacar de out a Leobaldo Piña, pero en el caso de Piña ya había traído la carrera de sacrificio con elevado al jardín central. Después Jesús Sucre, que sigue un muy buen momento ofensivo, de hecho está bateando en los momentos importantes del duelo, conectó un indiscutible para poner el duelo 6-4 y poner un poco más de tierra de por medio. Después, por los Tigres de Aragua, Alfredo Zárraga puso el candado, se enfrentó a 3 bateadores y a los 3 los retiró. Por los Leones de Caracas, la noticia negativa: salió del encuentro lesionado Jonathan Daza, después de chocar con Osvaldo Arcia buscando una pelota, cayó sobre su hombro izquierdo Jonathan Daza. De hecho, tenía una especie de cabestrillo en el brazo para inmovilizarle el hombro, y uno cree que al menos este fin de semana no jugará el día de hoy contra los Navegantes del Magallanes y quizás necesitará un par de días de descanso. Un Daza que además no le está yendo bien con el madero, tiene 0.91 de efectividad en lo que va de campaña. Los Tiburones de La Guaira vencieron a las Águilas del Zulia, que ya tienen 3 derrotas de forma sucesiva después de comenzar bien la semana venciendo a Bravos. 3 derrotas de forma sucesiva para las Águilas, que ya tienen récord de 3-4, mientras que los Tiburones tienen marca de 5-3. Un duelo que, a pesar de que Águilas del Zulia solo fabricó 2 carreras, es muy engañoso esto. La realidad es que Águilas del Zulia batió en el centro a todos los pitchers de los Tiburones de La Guaira, pero tuvo esa mala suerte que cada vez que daba un batazo fuerte con intenciones de ser un extra base o que eran con corredores en posición anotadora, siempre quedaba de frente al defensor de los Tiburones de La Guaira. Esto también es mérito de Tiburones, que bueno, tenía su defensiva en el sitio ideal, en el momento indicado. Pero ya la victoria la empezó a fraguar los Tiburones de La Guaira en el mismo segundo episodio, cuando le fabricaron 4 carreras al abridor Aliángel Fran López, que fue activado de hecho del roster solo para abrir el duelo de hoy, y apenas pudo lanzar una entrada. Retiró el primer inning 1-2-3 y después no pudo hacer ni siquiera un out más. 4 carreras limpias, 2 boletos, 3 hits los que recibió el pitcher Aliángel López. Después del relevo de Águilas del Zulia, para mi forma de ver las cosas, lo hizo bastante bien. De hecho, lanzó 8 episodios en los que solo permitió una carrera limpia ante una toletería como la de Tiburones, que tiene a Franklin Barreto, Leonis Martín, Wilson García, Yaciel Puig, Yangervi Solarte, el mismo Luis Mato, que es Grande Liga. Hizo un buen trabajo el relevo, pero no pudieron producir. Erly Casanova, que fue el abridor de Tiburones, de hecho sale temprano del juego. En 3 innings y un tercio ya fue sacado del encuentro, había permitido 2 carreras, y llegó Alejandro Chacín a hacer el relevo. Pero siempre en el momento indicado, el batazo que daban las Águilas del Zulia para acercar o para empatar en su momento, de hecho, el encuentro, era tomado por algún defensor de los Tiburones de La Guaira. Ali Castillo se fue de 4-2. Oslevi Basabe, que sigue metido en un slump de 4-0, no ha dado ni siquiera su primer hit en lo que va de temporada. Oslevi Basabe. Y Luis Castro también se fue de 4-0, pero como les digo, muchos de los contactos que dieron los bateadores de las Águilas del Zulia, el mismo Gabriel Martínez en su momento, Ángel Reyes, Luis Castro, eran contactos que estaban entre 2, y además la buena defensiva de los jardines de los Tiburones de La Guaira entre Franklin Barreto y Luis Matos aquí salva carreras también. Así que mala fortuna para las Águilas del Zulia, que tienen 3 derrotas de forma sucesiva. Los Tiburones de La Guaira con un gran bullpen, tercer hold de la temporada para Anthony Castro, que por primera vez se le envasó a alguien en la temporada, mientras que Pedro Rodríguez ya tiene 2 salvados con los Tiburones de La Guaira, está teniendo su segundo aire en el béisbol venezolano con los guairistas. Para finalizar la jornada de este sábado 19 de octubre, los Caribes de Anzoátegui tenían su primer duelo en casa. Recibían a los Bravos de Margarita, era el duelo de sotaneros, en este caso Bravos de séptimo, Caribes de octavo, pero Caribes
pudo marcar territorio desde temprano. Por fin contaron con una apertura relativamente buena, en este caso de Deiny Oliveros, que lanzó por espacio de 4 innings en los que se le envasaron bastantes corredores, hasta 8, estamos hablando de un whip de 2 corredores por inning, pero solo le anotaron 2 carreras a Deiny Oliveros. El encuentro que para los Caribes de Anzoátegui lo marcó sin duda alguna Erlis Rodríguez con cuadrangular, 2 carreras impulsadas, el mismo Leonardo Reginato que se fue de 3-1 con carrera impulsada y cuadrangular. Para los Caribes de Anzoátegui era fundamental vencer el día de ayer en su casa y lo hicieron unos Bravos de Margarita que, a pesar de que batearon un poco más, siguen teniendo severos problemas ofensivos. Apenas dejaron 6 corredores en las almohadillas. Esto quiere decir que, por más que sea, no tuvieron demasiada circulación en las bases. Y sobre todo, a mi forma de ver las cosas, el manager José Moreno le dio un bateador de más a Henry Centeno. Ya estábamos a la altura del cuarto episodio. El duelo estaba en ese momento 3-2 a favor de Caribes. Ya Bravos había ripostado esa carrera que impulsó Erlis Rodríguez en el primer episodio. Caribes había retomado la ventaja contra el mismo Henry Centeno. Hasta ahí todo bien. El juego 3-2 y venía nuevamente a batear Caribes. Abre el inning Henry Centeno con boleto. Después puede sacar a Leonel Valera y viene el batazo que para mí era el final del partido para Henry Centeno. Doblete de Luis Sardiñas que pone el juego un 4-2 con un out en la pizarra. Se notaba que Henry Centeno no tenía su mejor apertura. Aún así, el manager José Moreno insistió en dejarlo. Había sacado a Ricardo Genovés en ese momento, pero le dio el turno contra Andy Monasterio, que es un bateador grande liga. Y ahí conecta un doblete que pone el partido 5-2 y ya había encaminado bastante ese triunfo el equipo de Caribes, que después contó con un muy buen relevo, cortesía de Liarvis Betro, un inning en blanco, Gabriel Llanes, un inning en blanco, Rafael Marcano, un inning y un tercio en blanco. Esos 3 relevistas zurdos que le puso seguido el manager Morgan Ensberg a Bravos no lo lograron descifrar. Después vino Lois El Padrón, que aunque fue un hold, recibió una carrera producto de un cuadrangular por parte de David Rodríguez, y Richard Wash puso el cierre del encuentro. Para los Caribes, importante conseguir su primer triunfo de la temporada en casa. Ahora buscarán la barrida esta tarde en el estadio Alfonso Chico Carrasquel, mientras que los Bravos buscarán dividir. Bravos que ya suman 4 derrotas de forma sucesiva. Analicemos entonces qué jornada nos espera este domingo 20 de octubre. Hay cambio de horario, ahora se jugará en Puerto La Cruz temprano a la 1 de la tarde con transmisión de One Baseball Network. Bravos de Margarita visitarán a los Caribes de Anzoátegui. En el box estará Melvia Acosta por los Bravos, mientras que el joven Cristian Hernández estará por Caribes de Anzoátegui. A las 5 de la tarde en Maracaibo, el cierre de la serie entre Tiburones y Águilas, transmisión de BM Sports. Ricardo Pinto, MVP de la final pasada y de la Serie del Caribe, contra Porfirio López. A las 5 de la tarde, Cardenales de Lara visitarán a los Tigres de Aragua con transmisión de Televen. Jimmy Ensderby contra Carlos Viera, hará su debut en la liga el cubano Carlos Viera. Y para finalizar la jornada, el plato fuerte, cuando tengamos el primer duelo entre los eternos rivales en la temporada 24-25. Leones del Caracas visitan a los Navegantes del Magallanes en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. A las 5:30 de la tarde será el encuentro con transmisión de IBC y de Venevisión. Eric Leal contra su ex equipo, los Navegantes del Magallanes, en el box por los Leones, mientras que Joander Méndez lo hará por el equipo eléctrico. Un duelo sin duda alguna muy interesante. Magallanes que ya suma 3 victorias seguidas, el Caracas que no ha tenido la mejor semana, pero veremos cómo cierra todo esto. El clásico de la pelota venezolana, Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes. Repasamos rápidamente la tabla. Magallanes primero con 5-2, le siguen en el segundo lugar de la tabla Tigres con 4-2, Tiburones en el tercero con 5-3, Cardenales en el cuarto con 4-3, Águilas del Zulia y Leones del Caracas empatados en el quinto lugar con 3-4, Bravos de Margarita está en el último lugar de la tabla con 2-5, empatado también con Caribes de Anzoátegui con 2-5. Nosotros continuamos llevándole los mejores resúmenes de la LBBP solo aquí en LBBP en la jugada. Este programa fue presentado por Apuestas Royal. Juega y cobra a millón con Apuestas Royal.